Estado Nacional. Sí, pero... Bueno, ya estamos aquí sentados, yo digo en la mesa de conversación, pero es una mesa virtual. Vamos a recordarles, quiero recordar a ustedes que puedes revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en Spotify. Búscanos en Spotify o escanea aquí este código QR que aparece en pantalla. Saludamos a nuestros panelistas, Marco Moreno, analista y académico de la Universidad Central, y Rodrigo Arellano, analista y académico de la Universidad del Desarrollo. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar primero. Decía yo que hoy día ya se concretó finalmente el fallo de la Corte Suprema, que era el último fallo o el último tema judicial que le quedaba a las ISAPRES, con la resolución de la Corte Suprema que anula la última alza en el precio de la prima GES. ¿Qué significa, qué efectos tiene este último fallo de la Corte Suprema? Se lo vamos a preguntar al ex superintendente de ISAPRES, de Salud, Patricio Fernández. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Connie. También saludar al resto ahí del panel, Rodrigo, y no sé quién más alcanzó a mirar ahí. Bueno, esto, primero queremos saber, por lo menos para la gente que nos está mirando, ¿cierto?, que no solamente influye a las personas que tienen y que son afiliadas de las ISAPRES, sino que a todo el sistema. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de este fallo que se ha conocido hoy día? Los efectos inmediatos son, primero que todo, decir que un poco distinto a lo que se había filtrado estos días anteriores, es decir, se habló de algo mucho más grave para el sistema de ISAPRES en relación a devoluciones, en relación a lo que se fijaba como precio, pero lo que hizo la Corte Suprema como principio básico fue mantener el precio que las ISAPRES cobraban en el periodo de GES anterior. Recordemos que el precio GES se reajusta cada 3 años, cada vez que hay un nuevo decreto GES. Por lo tanto, lo que hizo la Corte ahora fue que las ISAPRES podían mantener, pero si ese precio anterior es inferior al estudio de evaluación de costos que hizo la Universidad de Chile, que da algo así como 7,22 algo anual, las ISAPRES pueden ajustarse a ese precio, es decir, que el precio máximo en este caso va a ser ese 7,2. Pero las ISAPRES, que tenían un precio superior, en el periodo anterior van a poder mantener ese precio superior. Ya, pero eso significa, Patricio, que es, primero, tener que bajar el precio, ¿cierto? Porque el alza de todas las ISAPRES, o sea, la última alza fijó ese precio bastante más arriba que ese 7,2 UF, que son más o menos 265.000 pesos, más o menos. Y el promedio de lo que están cobrando hoy día para la prima GES de las ISAPRES es 350.000 pesos, o sea, son 100.000 pesos de diferencia, lo que significa que al bajar ese precio, me imagino que van a tener una disminución en sus ingresos importante. ¿O qué tan importante es? Porque hoy día hay voces que dicen que esto es ponerle la lápida finalmente, si lo sumamos, digamos, al fallo de las tablas de factores, es ponerle la lápida al sistema. ¿Qué tan real es eso? ¿O no es tan grave? A ver, esta sentencia, a mi juicio, no pone la lápida al sistema, sí efectivamente implica una disminución en los ingresos, sobre todo para aquellas ISAPRES que más habían subido el precio desde octubre del 2022, estamos hablando de Consalud, Cruz Blanca, Nueva Más Vida. Para estas ISAPRES efectivamente la merma en los ingresos es importante, pero es una situación hacia futuro, que incluso me podría aventurar a que es algo que se puede tratar o se puede intentar solucionar en este comité de expertos que está trabajando al alero de la Comisión de Salud del Senado. Pero en la noticia, digamos, en este sentido, distinta a la situación que se ha venido conversando con tabla de factores y que de cierta forma morigera los efectos, es que la Corte no se pronuncie respecto a las devoluciones. Si este fallo hubiese contemplado devoluciones, ahí la situación era prácticamente insostenible, porque las ISAPRES hubiesen tenido que reconocer esa deuda de forma inmediata en su estado financiero y además garantizarla. Por lo tanto, ahí tiene un doble efecto que es muy relevante. Ya, o sea, le deja el tema de las devoluciones al regulador. Todavía el regulador podría establecer que
hay que devolver esa plata que se cobró de más, ¿cierto? Desde octubre de 2022 hasta ahora, que son 9 meses. Y hay cálculos como de que eso serían más o menos 500 millones de dólares, ¿cierto? Por parte de las ISAPRES que tendrían que devolver. Pero eso todavía no es claro porque se lo dejó al regulador. Ahora, lo que no dejó al regulador, el fallo de la Corte Suprema y que llama la atención, y la pregunta es, ¿puede en la fijación del tope máximo, puede el máximo tribunal del país fijar el tope, fijar el precio de lo que pueden cobrar las instituciones privadas de salud, las aseguradoras privadas? Me parece que la Corte ha dejado en claro últimamente que puede hacerlo. No se ha cuestionado. Ahora, distinto es que uno puede encontrar una serie de normas en nuestro sistema jurídico, incluso dentro del propio DFL1, que establece la forma como se fija el precio que van en contra de eso. En nuestro sistema jurídico en general se tiende a respetar los fallos judiciales, es decir, que no hay un mayor cuestionamiento a eso. Sí, digamos que es riesgoso y es peligroso que la Corte Suprema fije precios para cada uno de las materias que le toca resolver y si además lo hace en términos generales, porque eso se podría extrapolar a cualquier otro ámbito de bienes o servicios tan relevantes como la salud, lo cual podría poner en riesgo la institucionalidad más bien. ¿Ah? Acá me parece que la Corte sí ha tenido una línea jurisprudencial en el sentido de tratar de terminar con esta judicialización que la tenía saturada no solamente a la Corte Suprema, sino que también a las Cortes de Apelaciones y quiso mantener esa línea. Pero se nota en este último fallo que morigera los efectos. Al parecer la Corte acusó recibo de todos los problemas que está generando a propósito del fallo tabla de factores y hace una definición. En tema de evoluciones no nos vamos a meter. Por otro lado, también hace es una decisión finalmente algo extraña porque de una u otra forma valida los precios fijados en un GES anterior, que es el GES 85, cuando en aquella época es la propia Corte la que invalidó esos precios. Es decir, ahora estaría revalidando precios que en su momento estimó que eran injustificados. Esa decisión también es bastante curiosa, pero me imagino que va también en el sentido de morigerar los efectos. Si se hubiese mantenido solamente el valor base fijado por este estudio de evaluación de costos, claramente las consecuencias eran mucho más graves. Acá se permite que las ISAPRES mantengan un precio superior a esta evaluación de costos que está dado por los precios que fijaron para el GES anterior. Ya, pero insisto, es un precio que es más alto que el que fija este estudio de costo, ¿cierto? Pero es bastante más bajo que el que cobran todas las ISAPRES. O sea, todas tendrían que bajar sus precios. Y ahí quiero hacerte la pregunta, Patricio, ¿cómo se lee o cómo hay que leer el hecho de que hoy día 2 ISAPRES anunciaran que han decidido suspender la venta de sus planes de salud? Se trata de Banmédica y Vida 3. Que en realidad después salieron a aclarar que no es que se va a negar la venta, porque entiendo que no se puede, ¿cierto? Porque es como de negación de servicio, sino que no van a salir a buscar nuevos afiliados, ¿o no? Sí, hay que señalar que esta decisión la toman también antes de que se conociera el contenido de los fallos. Es decir, esa decisión la anuncian cuando aún estaba la presencia en los medios de estos efectos inminentes del borrador de fallo, no sé lo que sería, lo que trascendió antes, pero efectivamente son instituciones de seguridad social que no pueden negarse a contratar con personas que cumplan los requisitos. Efectivamente pueden ponerse más restrictivos en los ingresos, en la evaluación de las preexistencias, disminuir los recursos que destinen al marketing, la fuerza de venta, etcétera, pero nunca, mientras estén en operación, negar la contratación a las personas que sí lo estimen y cumplan los requisitos. Eso no se puede hacer. ¿Quieren preguntar? Sí, Marco Moreno te va a preguntar, Patricio. Da la impresión, Patricio, no sé qué tú piensas, que estamos frente aquí a una derrota judicial de las ISAPRES ya por segunda vez. Y digo esto porque antes siempre la pulsión había sido un cuestionamiento político, ¿no? Y desde la clase política, desde la élite, desde el Congreso, el cuestionamiento era a la ISAPRES, pero hoy día son los tribunales de justicia quienes en 2 oportunidades le han propinado un revés bien serio al sistema de ISAPRES. ¿Tú tienes la impresión de que de lo político pasamos ahora al ámbito judicial, en donde ahí está experimentando la mayor derrota el sistema?
Sí, de todas maneras, yo siento que la jurisprudencia que ha sostenido la tercera sala, o más bien la que ha ido construyendo la tercera sala, eh, es bastante limítrofe en relación a lo que establecen las propias normas y pareciera ser que predomina una intención de imponer justicia material, probablemente sobre la rigidez normativa que no ha logrado evolucionar en el tiempo. Es decir, recordemos que la judicialización crece precisamente a partir de una normativa que va quedando obsoleta en el tiempo y que el poder político no ha logrado avanzar en eso. Si eso pasa y se abre la puerta judicial, lo que ocurre es que los tribunales se transforman en un ente colegislador y buscan solucionar. Ahora, es complejo cuando los fallos tienen un efecto relativo, un efecto particular, porque a su vez va generando nuevas inequidades, es decir, las personas que tienen los recursos, los medios o la intención de recurrir ante los tribunales quedan en un mejor pie que aquellos que no lo hacen. Por lo tanto, la Corte intenta resolver esto en términos generales, lográndolo, digamos, de mala forma, porque finalmente no hay un tratamiento sistémico de los problemas de salud, sino que solamente se van resolviendo pequeños puntos. Ahora, en relación al GES, particularmente, igual hay que ser justo y decir que si uno se centra en una materia específica como el GES, es efectivo que las ISAPRES establecieron precios, muchas de ellas, por sobre lo que debieron haber establecido. Y esto tiene una razón, de que ya llevaban más de 2 años sin reajustar planes, que es el precio base, incrementos de licencias médicas, de financiamiento, y vieron en la fijación del precio GES una oportunidad de volver a un equilibrio financiero. Pero obviamente la Corte tiene que resolver lo que se le somete a su conocimiento, y si solamente se somete a conocimiento el tema GES, las ISAPRES registran ingresos muy por sobre lo que gastan solo en temas GES. Patricio, yo te puedo llevar a un tema más que judicial, ideológico. Este fue uno de los temas que incluso en el grupo de expertos de la discusión constitucional no pudieron llegar a buen puerto, no se pusieron poner de acuerdo en la posibilidad de que cada uno tuviese la opción de elegir entre un sistema público y privado. Ahora está una de las enmiendas justamente que se propuso, va en la línea de incorporar ese inciso. ¿Qué podemos esperar de la discusión del Congreso? Porque en el Congreso está la comisión, tú bien lo señalaste, presidida por Juan Luis Castro, que tiene que dar respuesta a la orden judicial. Pero ahí, de todas formas, va a haber un factor ideológico que va, de alguna otra forma, a tensionarlo. Lo ha vivido la ministra Jimena Aguilera en su ministerio, que ella ha vivido esas dos tensiones. ¿Tú crees que la discusión del Senado, al hacerse cargo, va a poder superar esta barrera ideológica que hemos visto muy nítidamente en este gobierno, en la comisión? Es difícil, ¿ah? Es difícil. Yo siento que por lo que he escuchado del trabajo de la comisión de expertos, que se ha logrado cierto consenso en avanzar, se ha logrado cierta flexibilidad también en entender que establecer 1.400 millones de dólares de devolución es algo que es imposible en las condiciones actuales y que además la postura que se adoptó desde el regulador de anticipar un monto de devolución, incluso de señalar montos promedios cercanos al 1,5 millones, es decir, todas estas son cosas que no contribuyen porque finalmente son incumplibles y por otro lado rigidizan la posición, porque hoy día claramente el regulador y el Poder Ejecutivo en general le va a costar mucho dar pie atrás respecto a algo que ya han señalado en forma categórica. ¿Y cómo se ha manifestado esto? Se ha manifestado de reiteradas ocasiones y simplemente adoptando una posición externa, diciendo nosotros vamos a aplicar el fallo, pero no han sido propositivos en buscar alguna alternativa. Esperemos que lo que salga de ahí sea mayor flexibilidad y no por la ISAPRES, que acá se trata de entender que tenemos un sistema de salud que aún no está preparado para recibir a la totalidad de la población. Me parece que ese tiene que ser el enfoque. Ahora, el proyecto de ley se complica en sí mismo al tener dos grandes temas. Tiene el tema de aplicación del fallo de tabla de factores y por otro lado tiene el tema del FONASA, que es un tema que puede enlentecer la tramitación legislativa y la puede complejizar, considerando que transforma al seguro público en un intermediador con seguros privados, donde además establece discriminaciones, porque solamente pueden acceder a esta mejor cobertura quienes la puedan pagar. Y esto me parece que incluso desde los partidos, desde el bloque oficialista,
puede generar algún tipo de complicación en cuanto a los consensos. Patricio, un par de preguntas más. Una de los argumentos que dan desde el mundo de las ISAPRES, ¿cierto? Sobre todo para criticar el hecho de que se fije un precio, es que la fijación que hace la Corte Suprema del 7,2 UF anuales para la prima GES, que es lo máximo que podrían cobrar las ISAPRES, es más o menos, dicen, lo que cobra FONASA por el auge. Y dicen desde las ISAPRES, hay listas de espera, hay por lo menos 70.000 personas o más, 80.000 personas en realidad, en listas de espera por consultas GES, o sea, por garantías que debieran estar garantizadas, valga la redundancia. Entonces, lo que dicen de las ISAPRES es si es que las obligan a cobrar ese mismo monto y no más, como lo están haciendo ahora, no van a poder cubrir las garantías, no van a poder asegurar, digamos, las prestaciones y podrían terminar esa gente en listas de esperas igual que en FONASA. ¿Es eso real? O más bien las ISAPRES están, digamos, aprovechando la prima GES para poder, o lo que hacían hasta ahora, para poder aumentar sus ganancias, cosa que estaba más limitado por el lado del precio de los planes y de la tabla de factores? Sí, efectivamente, Connie, hay algunas consideraciones que hay que tener respecto al GES en ISAPRES. Primero, que todas las personas que están en ISAPRES pagan ese precio GES. En segundo lugar, que solamente 1 de cada 4 personas hace uso del GES en ISAPRE pudiendo usarlo. Por lo tanto, hay un número importante de personas que tienen una patología GES que no hacen uso del beneficio GES y ocupan su plan complementario, su prestador preferente y por ende con un mayor gasto de bolsillo. Es decir, no aprovechan esta garantía de protección financiera. Pero la gente no lo hace, no porque no les guste o no porque no les parezca bueno la garantía, sino porque las redes GES que han tenido históricamente las ISAPRES son deficientes. La normativa no les exige tener un estándar mínimo de red, sino que basta con que tengan una red y por eso las personas cuando tienen un plan con un prestador preferente, donde se atienden siempre, cuando tienen un problema de salud GES, son derivados a otro lugar que muchas veces no es el donde se han atendido y que queda a veces incluso muy lejos. Entonces, no ha existido una forma de parte de la ISAPRES de incentivar el uso del GES. Por lo tanto, si uno se centra solamente en ingresos versus costos, aparece que las ISAPRES tienen un margen de utilidad importante por los ingresos que perciben por GES. Ahora, si uno analiza el contexto general del tema del financiamiento de ISAPRES, claro que hoy día están aún en una situación compleja desde el punto de vista financiero, porque lo que dice en relación con las prestaciones propias de los planes complementarios registran mayor gasto versus los ingresos que tienen. ¿Por qué? Porque han sido limitadas en la reajustabilidad, porque han aumentado el gasto de licencias médicas y por el aumento sostenido de precios, producto de la falta de control también que hay en cuanto a mecanismos de pago entre prestadores y aseguradoras por los cambios legales no efectuados. Entonces, la ISAPRE hacen un análisis sistémico que puede ser correcto, pero cuando uno lo lleva al GES específicamente, eso no es así. Perfecto. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, muchas gracias por conversar con Estado Nacional Prime esta noche. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y pasamos de ese tema, ¿cierto? Temazo. Que es... Temazo. Un temazo, Sí. por supuesto. Bueno, pero da la impresión, lo que decía por lo menos Patricio Fernández, es que lo que resultó ser el fallo cuando ya lo conocimos hoy día, porque lo que conocíamos ayer era la filtración del fallo, ¿cierto? O una parte, y se veía más grave en esa filtración de lo que parecía, porque incluía, por lo menos esa es la información que leíamos hoy día en la mañana, que el fallo de la Corte Suprema obligaba también a las devoluciones de la cantidad de plata que se habría cobrado de más entre octubre del 2022, que fue cuando se hizo el alza, y el mes actual, digamos, 9 meses después. Y eso se calculaba que eran más o menos $500 millones que tenían que devolver las ISAPRES. Más los 1.400. Entonces, por lo menos lo que dice el ex superintendente es que aquí no hay un peligro, no es que con esto ahora sí que hay un peligro evidente de quiebra del sistema. Sí.
Claro, pero también está por verse cómo reaccionan las ISAPRES, porque tú bien preguntabas que hay dos ISAPRES que Sí. el ex superintendente decía que era porque era antes de que conocieran el fallo. Pero evidentemente instalan una señal, ¿no? De alguna manera hay un poquito de amenaza respecto de que van a tomar medidas para evitar que esto siga teniendo un efecto sobre las utilidades que estas ISAPRES buscan, ¿no? Porque finalmente hay un negocio ahí. Bueno, lo que efectivamente es un peligro, digo yo, un peligro, un riesgo, es la acusación constitucional, ese peligro es real, ¿cierto? La acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, que debiera presentarse el lunes, ese fue el plazo que se estableció el Partido Republicano, mientras aumenta o no termina la presión por un cambio de gabinete y por la salida concretamente del ministro Jackson. ¿Qué debiera hacer el presidente Gabriel Boric, que está como una especie de encrucijada, callejón sin salida, entre defender un dilema, ¿cierto? Defender al amigo o ceder a las presiones, pero aparecer también, bueno, cediendo y de alguna manera fracasando? Sí, yo creo que le quedan 72 horas para que antes de que se presente la acusación, recordemos que se va a presentar el lunes, y lo que pareciera estar ocurriendo ahora es que se ha ido instalando una suerte de realismo, ¿no? Por parte del gobierno en el sentido de que, o en algunos sectores del gobierno, de que se hace insostenible también la permanencia del ministro Jackson en el gabinete, porque evidentemente estamos frente a una situación de bloqueo, el gobierno no puede avanzar con sus reformas, no tiene control de la agenda, ¿no? Y por lo tanto eso dificulta la acción de cualquier gobierno. Hay sectores dentro del oficialismo que plantean efectivamente la posibilidad de que el propio ministro Jackson renuncie, ¿no? Para lo que podría provocar es un ajuste de gabinete más que un cambio. Ya. ¿No? Y hay otros sectores que dicen, bueno, pero en el caso del gobierno de Michelle Bachelet, caso Cabal, ¿no es cierto?, cuando ella cambió completamente su Le gabinete pide a todos y la lo renuncia. hizo Y en por a través de un televisión. programa de televisión, Por el no Don tuvo Francisco. efecto en el sentido de cambiar el clima de opinión pública, ¿no? Entonces, de alguna manera hay esta tensión hoy día en dos sectores del oficialismo que están presionando, pero yo creo que más que la decisión del presidente, quien debiera provocar y tomar una decisión es el propio ministro Jackson. ¿Coincides? Yo coincido un poquito con Marco. Yo creo que lo que estamos viendo estos días, de partida la segunda acusación. Yo creo que Hinspeter en Piñera Sí, también fueron dos veces. Así que es conveniente. Y además es un escenario muy distinto a la primera, porque aquí súmale que está medio judicializado, la opinión pública de alguna forma está pidiendo también esta salida, hay una comisión investigadora que empezó también a funcionar, entonces el ambiente, el contexto complica justamente la figura del ministro Jackson, y al parecer, y esa pega la va a tener que hacer el ministro Elizalde, contar los votos no está tan fácil, porque es la primera acusación que logra que toda la oposición, de alguna forma, esté unida, desde republicano hasta Bópoli. Entonces, la suerte es distinta. Yo veo que aquí hay tres alternativas. Una es que el ministro Elizalde haga la pega, cuente, esté tranquilo y de alguna forma se sustente también la acusación y salga bien. O sea, se rechace, dice. Se rechace. Ya. La segunda, que yo coincido más con Marco, es justamente que el ministro Jackson, en un acto de lealtad con el gobierno, dé un paso al costado. No sé si con eso de alguna forma se acaba la acusación constitucional, porque puede proseguir, pero libera tensiones, le quita presión al presidente Boric, puede tratar de recuperar la agenda, una señal para la oposición. Probablemente algunos partidos de Chile Vamos, con la salida del ministro Jackson, puedan también quizás bajarse la acusación. Y yo tengo la sensación de que debe ser ese el camino. Que el presidente le pida la renuncia también muestra un cierto grado de debilidad frente a la oposición. Por tanto, la salida que plantea Marco me parece que es la más razonable, fíjate. Y evita que los otros dos nombres que están en cuestión por ahora, Sí. que son el ministro Monte y la directora de presupuesto Javiera Martínez, también de alguna manera no sigan estando expuestos, porque hasta ahora no es solo el ministro Jackson, él va a tener una acusación a partir del lunes, pero estas dos otras autoridades también están en un punto muy complejo, ¿no es cierto?, de estar frente a la opinión pública también como responsable respecto de la situación que ha pasado con este caso. Entonces, yo creo que es el ministro Jackson quien en estas próximas 72 horas, antes que se ¿Tiene que presente ser la antes acusación- del lunes? Yo diría ¿El que tiene que ser gesto antes del lunes. ¿De renunciar? Políticamente, claro. ¿De dar un paso al costado? Efectivamente. Para descomprimir, como dice Rodrigo, la acusación y evitar que esto siga escalando, ¿no? Y evitar el bloqueo, porque ya tenemos una situación de bloqueo en el que el gobierno está muy Bueno, de hecho, complicado. en tema de pensiones, que mañana hay un acto importante del presidente para tratar de recuperar la agenda, incluso
invitó a la expresidenta Bachelet para ver si retoma. Ya varios partidos se han salido de la discusión fuera del Congreso justamente pidiendo la salida del ministro Jackson. Entonces, y no solamente la oposición, yo he escuchado también, como dice Marco, declaraciones de varios personas del oficialismo que han señalado que ya se transformó en una piedra en el zapato. El futuro presidente del PPD, el expresidente de la Cámara de Diputados. Ahora, una cosa es que declaren que se ha transformado en una piedra en el zapato, que tiene un problema el presidente Boric, que tiene que renunciar, y otra es que apoyen una acusación constitucional. Pero eso te da un poquito la señal, fíjate, que Sí. cuando te está diciendo del paso al costado porque ya cuando es demasiada la presión. No, seguramente lo van a apoyar, pero yo creo que están pidiendo escondidamente también que dé un paso al costado. ¿Estarán los votos en la Cámara de Diputados? Lo respondemos a la vuelta de la pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime.